Muy buenas tardes. De parte del Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón AC y su presidenta, arquitecta Jordana Facineto, le damos la más cordial bienvenida al curso Bitácora de Obra. Agradecemos por su apoyo al Colegio de Arquitectos de Hidalgo y a su expositor, el arquitecto José Paulino Vázquez Salazar. Voy a dar una pequeña reseña del arquitecto. Arquitecto, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM, expresidente y miembro del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, vicepresidente de Vivienda y Desarrollo Urbano del 2003 al 2005 y consejero del Infonavit por parte de Comcamin. Bienvenidos, lo dejamos aquí con el arquitecto. Nada más antes de comenzar, favor de escribir su nombre completo en el chat para las asistencias. Gracias. Correcto, muy buenas tardes a todos. Como bien lo dicen, soy el arquitecto José Paulino Vázquez. Tenemos alguna experiencia en lo que es la bitácora de obra. Tenemos una empresa la cual está certificada ante el ONCE. Estamos como supervisores y verificadores de vivienda bajo la norma, la NMX 442-2019, que es supervisión y verificación de vivienda. Y obviamente una de las situaciones que nos piden demasiado a fondo es ver lo que es la bitácora de obra, el control de las notas de bitácoras abiertas, cerradas, en fin, qué es lo que quisiéramos transmitir con ustedes. Esperamos que funcione este curso y les sirva de algo. Cualquier duda, obviamente, estamos a sus órdenes y si me lo permiten podemos empezar, ¿no? Si gustan aquí, Rafael, empezamos con la primera diapositiva. Bien, este es un formato de bitácora de obra que diseñamos aquí en el Colegio de Arquitectos. Vamos a ver las características de la bitácora que nos piden sea formal. Pastas rígidas, deben de tener 2 o 3 hojas que ahorita vamos a ver, sus principales funciones. En lo personal, nosotros mandamos a hacer esta bitácora para poder ofrecer a los agremiados el documento como tal, para que los directores responsables de obra que estén afiliados al colegio puedan llevar a cabo esta bitácora y llenarla con las características que se nos pide, ¿no? La que sigue, por favor. Sí, bien. Bitácora de obra, su definición. El término es cuaderno o libro de bitácora, que proviene de los vocablos utilizados en la navegación y se refiere al libro en que se apunta el rumbo, velocidad, maniobras y demás accidentes de la navegación. Esos son los antecedentes de lo que viene siendo la bitácora. Teóricamente, la bitácora de obra es un medio oficial y legal de comunicación entre las partes que suscriben una manifestación de construcción o un contrato mutuo entre un profesional de la arquitectura y lo que es el cliente, que es lo ideal que se tiene que llevar. La que sigue, por favor. Esta bitácora de obra estará vigente durante el desarrollo de la obra y su objetivo es oficializar que todos los posibles cambios cumplan con el reglamento de construcción y sus normas técnicas para la manifestación de terminación de obra y autorización de uso y ocupación. Aquí especifico que las normas técnicas, existen varios tipos de normas, nada más como aclaración. Las NOM, que son normas oficiales mexicanas que son obligatorias, y las normas de referencia, como la que es la del concreto, la de la 155, que es para uso industrializado del concreto, la 404, que es para bloques tabiques y tabicones, y cuáles son las características que debemos de conocer para poder aceptarlas también y darle uso a la bitácora. Continúo. Asimismo, en caso de un conflicto, es el único documento legal que funciona para deslindar responsabilidades. Aquí nos permitimos que todo lo que queda sentado en bitácora es un documento oficial que puede llevarse inclusive a nivel judicial para poder deslindar responsabilidades. La que sigue, por favor. Bien, la bitácora es utilizada para dar instrucciones de seguridad estructural, instalaciones de diseño urbano y arquitectónico. Se detallarán las normas que deben cumplir los materiales empleados
para fines estructurales o de seguridad, procedimientos de construcción y de control de calidad, así como la certificación de cada uno de ellos. Aquí es muy importante aclarar que normalmente no tenemos la costumbre de mandar a hacer pruebas de laboratorio de los materiales utilizados que cumplan con las normas. Y un ejemplo muy clásico que vemos en todos lados es que compramos, por ejemplo, el bloque en la tienda de la esquina, pero no sabemos si cumple con la norma mínima. La norma nos pide, anteriormente era una resistencia de 60 kilogramos, ahora la norma nos pide que para un bloque de uso estructural debe tener por lo menos 90 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual difícilmente lo cumplen las personas que fabrican bloque y que están a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Bien, es bien importante. Todas las etapas constructivas de la obra, modificaciones y ampliaciones, siempre y cuando se cumplan con el reglamento de construcciones y con las normas técnicas. Aquí, aclaro, se habla de normas técnicas en un aspecto muy general, pero sí valdría la pena que nos profundizáramos un poco más en lo que son las normas de construcción. La que sigue, por favor. Bien, este documento tiene por objeto ser una referencia para los responsables de anotar en las bitácoras de obra, a fin de tener notas claras y precisas y evitar posibles supuestos cuando se presenta algún problema de que quise decir esto o era en este lugar, etcétera. Vamos a ver cómo se estructura una nota, cómo se clasifica una nota, qué tipo de notas son las que existen en la bitácora, cómo se puede llevar un control de notas abiertas, de notas cerradas, para ir viendo cómo controlar nuestra propia bitácora. La que sigue, por favor. Bien. Entre otros, es un elemento importante del sistema de control y seguimiento en el desarrollo de las obras para efectos técnicos y por su carácter legal es el medio oficial de comunicación entre los responsables de cualquier construcción en obra. Puede ser el director responsable de obra, el constructor, que es muy importante, el supervisor y el propietario, básicamente, son los más importantes que deben estar registrados en bitácora. ¿Sí? La que sigue, por favor. La bitácora de obra es un instrumento que nos ayuda a identificar y conocer los eventos sobresalientes en una obra y nos ayuda a dar seguimiento a todos los trabajos que se están ejecutando. Aquí podemos registrar el proceso de construcción durante la obra, tal fecha, tal día, se elaboró tal columna, tal losa de cimentación, losa de azotea. Entonces va llevando también un control de los tiempos, que si llovió, bueno, pues también se registra para llevar un control de los tiempos muertos, ¿no? Todo es muy importante tenerlo dentro de la bitácora de obra. El que sigue, por favor. La bitácora en muchos de los casos forma parte del contrato de la obra en sí misma, ya que ahí se registraron los cambios o especificaciones que tuvieran que efectuarse durante la ejecución de la obra. Aquí estamos hablando ya de especificaciones. Es increíble que a veces como arquitectos hacemos un proyecto, pero no detallamos las especificaciones. ¿Por qué no detallamos las especificaciones? Por ejemplo, cómo se debe de levantar un muro, cuáles son sus juntas mínimas, mortero, qué resistencia debe tener, cómo se debe procesar la colocación de un muro. Ese tipo de especificaciones a veces como arquitectos se nos pasa y creemos que con el puro plano ya se levanta solita la obra. No, yo creo que como responsables de obra tenemos que ser muy específicos en todos los procesos constructivos, determinando las especificaciones al detalle de preferencia. Creo que eso valdría la pena. ¿Por qué? Porque cuando se hace una supervisión o cuando se está en obra, a veces nos olvidamos de que el junteo entre cada tabique debe de ser de 12 milímetros, que es lo que nos marca la norma. Y a veces vemos que es clásico, de juntas de 2 centímetros, de 3 centímetros, todos los muros chuecos, desplomados a veces. ¿Por qué? Porque no tenemos un control de calidad. Y yo creo que la bitácora es para eso, llevar un control de la obra. Si algo está mal, aceptarlo, porque hay responsables. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, el director responsable debe tener un control de la calidad de la obra y que se cumpla con el proyecto. Y el constructor tiene la obligación de cumplir con las normas y los procesos constructivos, los cuales deben de quedar registrados en la bitácora.
La que sigue, por favor. La bitácora de obra no es cualquier libreta que podamos usar para ir haciendo las anotaciones. Se trata de un libro o libreta que contiene el formato con las especificaciones necesarias requeridas en una obra. Aquí vamos a ver lo que viene, cómo debe ser la bitácora. La que sigue, por favor. Bien. Debe ser una libreta de pasta rígida, tamaño carta, con hojas foliadas, en orden progresivo y consecutivo, con columnas para consignar fechas y números de notas. La que sigue, por favor. Cada hoja deberá contar con 2 copias o más. Lo más recomendable es original y por lo menos 2 copias. ¿Por qué? Porque a veces se mete el papel carbón y a veces no escribimos muy fuerte y la última copia pues, casi no se ve. Hay veces que en algunas bitácoras se mete papel autocopiante y obviamente es un poco de más calidad cuando se hacen las notas. Obviamente sale más cara, ¿no? Pero sí es factible hacerlas. Entonces, lo ideal es por lo menos tener la original y 2 copias. Ahorita vamos a ver a quién se le debe de dar cada una de las copias, ¿sí? Considerando una copia para el constructor, otra para el representante del propietario, en su caso el supervisor, o en su caso el director responsable de obra que puede hacer las funciones del supervisor de obra. La que sigue, por favor. Sí. En algunos casos cuentan con 2 o 3 hojas foliadas con el mismo número, por si se necesitan copias. Por lo general, sí se necesita ya sea para el contratista o para el archivo. Es importante recalcar que normalmente la bitácora con la copia original, con la hoja original, debe de quedar en manos del propietario al final de la obra. ¿Por qué? Porque él va a tener todos los antecedentes de cómo se hizo una construcción, ya que él es el propietario, debe tener planos, pues obviamente ya, ¿cómo se llama? Ya corregidos, ya reales como quedó la obra, pero también con la bitácora es muy importante que quede su copia. La que sigue, por favor. En algunas bitácoras viene una hoja especial para conocer las abreviaturas de nombres, conceptos, materiales, así como tabla de conversiones, de medidas, abreviaturas para colocarlas correctamente en la bitácora. A veces nos cuesta mucho trabajo por pie cúbico, ¿no? Es un pie cúbico de que estamos hablando, 1 pulgada, cuánto mide 1 pulgada. Entonces a veces algunas bitácoras pues, traen esa información, pero nada más como referencia, ¿no? Sí, adelante. Bien, aquí me permití poner, estas son las reglas para el uso y manejo de la bitácora de obra que nos tiene manejado el Registro Único de Vivienda. Durante todo el curso traté de sacar los extractos de estas reglas, las vamos a ir viendo, más sin en cambio es conveniente que estas se metan también en cualquier bitácora. Vamos a ver los tiempos de respuesta, vamos a ver quiénes deben de registrarse en la bitácora, cómo debe de firmarse, quién debe de firmar, en fin, todas las características lo vamos a ir viendo durante el proceso de este tema. La que sigue, por favor. Bien. El alcance de la bitácora de obra se da durante la vigencia y tiempo que duren los trabajos de construcción, desde lo que es el inicio hasta el final de la obra. El objetivo será el de oficializar el proceso de las obras conforme al proyecto ejecutivo y sus especificaciones. Aquí lo pongo con rojo, porque el proyecto ejecutivo y sus especificaciones es lo más importante que debe estar en cualquier obra. Hasta concluir los trabajos, realizando finiquitos y entrega la recepción de los trabajos realizados durante una construcción. A veces omitimos llegar al final porque ya está terminada la obra, sí, pero a veces dejamos desperdicios tirados, a veces dejamos, pues así que al lado de la construcción todos nuestros desperdicios, y nosotros debemos dejar limpia totalmente la obra y debe de aceptarse en la bitácora de obra que se dejó totalmente limpia y la entrega al propietario de la nueva construcción. Todo eso debe de estar aceptado en bitácora. Vamos a ver la nota de apertura de una bitácora, vamos a ver la nota de cierre de una bitácora. Entonces, creo que eso es lo más importante. ¿Cómo abrimos una nota de una bitácora? ¿Cómo cerramos una bitácora también? ¿Sí? La que sigue, por favor.
Bien, en bitácora se asentará cualquier situación de carácter imprevisto o trascendente que afecte el marco de calidad tanto de materiales como de mano de obra, así como los tiempos de ejecución o cambios al proyecto ejecutivo y sus especificaciones. Aquí caemos a lo mismo. Si como director responsable de obra, como supervisor, como propietario, detectamos que existe mala calidad en la obra, pues tenemos que registrar la bitácora y debe de haber un responsable que tiene que corregir lo que está mal, ya sea a costa del presupuesto o a costa de su utilidad. Normalmente no lo hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Ay, se me quedó chueco el muro, pues con el aplanado lo arreglamos, cosa que no es correcto, porque estamos dando una mala calidad. Y como arquitectos creo que lo que menos tenemos que hacer es eso. Tenemos que dar una calidad de trabajo limpia y totalmente de buena calidad para nuestro cliente. Entonces, para eso es importante la bitácora de obra, ¿sí? La que sigue, por favor. Todas las notas sin excepción deberán seriarse consecutivamente, sin alterar, el orden secuencial y el fechado de cada nota. Esta deberá ser en consecuencia cronológica, conforme el día que se asienta la nota en bitácora, de cada una de las observaciones de quien las realiza, firmando cada nota, por lo que se deberá dejar el espacio necesario de cada una de las notas. Vamos a ver que al lado izquierdo tenemos el número consecutivo, bueno, X de nota, la fecha de cuando se asienta la nota, y en donde están los cuadros más largos se hace todo lo que es la nota tal cual, y ahorita vemos cómo lo tenemos que instrumentar de alguna manera, ¿no? La que sigue, por favor. Todas las notas, sin excepción, deberán estar firmadas y avaladas por los participantes que se encuentran registrados en una bitácora de obra. Asimismo, la importancia de tener un control de notas abiertas sin solución. Y también, obviamente, cuando se cierra la nota, también debe quedar aceptada la bitácora. La bitácora es un diario de obra, pero sin llegar a lo que es el diario de que, uy, me levanté temprano y tiré un bote de basura, ¿no? O sea, son cuestiones técnicas, 100%, cuestiones de proyecto ejecutivo, cuestiones de especificaciones, y es muy clásico decir que la bitácora de obra se toma como chisme. No, yo creo que tenemos que ser muy técnicos en lo que es la bitácora de obra. Aquí vemos cómo se hace una nota, el número de nota, la fecha, lo que se está escribiendo, y la firma, tanto de quién la pone, de quién se entera, para darle seguimiento. En ese momento que están firmadas, se está oficializando una nota de bitácora, ya sea para bien o para mal. Y hay que darle seguimiento, ¿verdad? Adelante, la que sigue. Bien, ¿quiénes deberán firmar y registrarse en bitácora? Los responsables de la ejecución de las obras en representación del propietario o quienes tengan delegada esa facultad, así como el encargado de llevar a cabo la supervisión, que en su caso deberá ser el director responsable de obra, así como el encargado de los trabajos de construcción de cualquier obra. Porque comentábamos, ¿quiénes firman? Bueno, pues el propietario puede delegar la responsabilidad de un supervisor que está contratando, puede delegar la responsabilidad de un director responsable de obra, puesto que para eso es director responsable de la obra. Y obviamente el constructor responsable. Obviamente firmando el supervisor, el director responsable y el constructor, ya se entiende quiénes deben responder por los trabajos de buena o de mala calidad. La que sigue, por favor. Para ser válida la bitácora, este reglamento debe estar firmado por el cliente y el contratista o constructor. En algunas ocasiones este apartado viene en la hoja de información de obra. Por ahí les comentaba las reglas del uso de la bitácora de obra. Es importante que en una bitácora se le anexe ese apartado donde estén firmando las personas que intervienen en la bitácora, para que no haya sorpresas de que yo no firmé porque yo no estaba enterado. No, primero leí cuál es el reglamento para tener el uso de la bitácora, darle el uso adecuado, y que al rato no me digan, ¿sabes qué? Es que yo no sabía. O sea, entre más clara sea la información, mejores resultados vamos a tener de nuestra obra. La que sigue, por favor. Es responsabilidad del director responsable de obra valerse de la bitácora para registrar el control y seguimiento de la obra,
y deberá utilizarse para asuntos de trascendencia que deriven del objeto de la prestación de sus servicios, por lo que es fundamental el correcto uso y manejo de la bitácora de obra. Obviamente, el director responsable de obra tiene que respaldarse con un proyecto ejecutivo, el cual firmó para llevarlo a cabo. Si hubiese cambios a ese proyecto ejecutivo, a esas especificaciones, o por cualquier motivo de proceso constructivo se tiene que hacer cambios o modificaciones, él como director responsable de obra debe estar avalando todos los cambios que haya lugar en cualquier obra. La que sigue, por favor. Los nombres y las firmas autorizadas para aceptar notas en la bitácora se registrarán al inicio de la bitácora, así como los datos del permiso de construcción, como es el número de permisos, de excepción detallada de la construcción, la ubicación de la construcción, vigencia y uso autorizado del predio, el área de construcción, alturas máximas, pisos autorizados, área libre, en fin, todo lo que más se pueda detallar al principio de la bitácora debe de quedar registrado para que también no haya sorpresas de que esto no lo decía o en el proyecto no venía contemplado, sino si existen algunas situaciones adversas, aceptarlas en bitácora. Sabes que no viene especificado el detalle constructivo de la escalera, o sabes que no viene detallado la dimensión de un registro sanitario. Nos hemos encontrado que hay dos lotes diferentes, les han puesto un solo registro para conectar dos viviendas, lo cual está prohibido por ley. Por ahí está la ley sanitaria de 1964, que es una ley federal que nadie ha tomado en cuenta, nadie la ha actualizado, más en el cambio ahí viene las características de los registros, en dónde deben estar ubicados y cuáles son sus dimensiones mínimas. Muchas veces encontramos registros que de verdad da pena decirlo, 30 o 20 centímetros de altura, que apenas pasa el tubo, y no es correcto. Entonces, todo eso debemos de tener en mente y en el proyecto ejecutivo debe de contemplarse, ¿no? La que sigue, por favor. La apertura de la bitácora se realiza como primer asiento luego de los datos generales en la primera hoja, en la cual se menciona la relación entre las partes. Es el inicio de relación entre los representantes del contratante y el personal de campo de la empresa constructora. De esta manera queda definida la apertura. ¿Qué sucede? Que la primera nota de bitácora se tiene que hacer como si fuera un acta de... es un acta de... un acta determinada, no siendo las tales horas, están los presentes reunidos fulanito por parte del constructor, sultanito por parte del supervisor, el director responsable de obra, el mismo propietario, se registra. La idea también sería, el ideal, que cada profesionista se registrara con su cédula profesional. ¿Por qué motivo? Porque a veces encontramos personal que no tiene cédula profesional, que se ostenta como arquitecto, como ingeniero, y la verdad está usurpando funciones. Y como colegios, nosotros debemos de velar por los intereses de nuestros colegiados. ¿Cómo? Pues cuidando precisamente ese punto importante. Entonces debe de quedar registrado en la primera nota quiénes participan, cuál es la cédula profesional por su responsabilidad que deben de tener, y es muy importante esta nota de apertura, ¿verdad? La fecha del contrato, el tiempo de contratación, el monto del contrato, todo eso se debe de aceptar en la nota de apertura de cualquier bitácora. ¿Sí? La que sigue, por favor. En lo que respecta al contenido de este primer asiento, diremos que en él deben relacionarse los siguientes datos. Lo comentábamos, ¿no? En primer lugar, los datos de las personas autorizadas para firmar la bitácora, con direcciones, teléfonos por parte del propietario, del constructor, del ingeniero y o corresponsables de obra, etc. Los datos de la obra, como son la dirección, el permiso de construcción, los cuadrados de construcción, contrato, periodo de contrato, en fin, todo eso debe de sentarse en la primera nota para tener todos los antecedentes. Sigue, por favor. La primera nota debe de asentarse también los puntos siguientes. Debe escribirse la fecha de inicio, de ejecución del proyecto y dejarse sentado la entrega del terreno y el emplazamiento al constructor, los nombres de los representantes de la empresa constructora y supervisora, residentes, encargados del laboratorio de control de calidad, etc. ¿Por qué
qué es importante esto? Porque sí, es curioso que a veces, digamos, empezamos a construir y pues resulta que no era el terreno, ¿no? Entonces, es importante asentar en bitácora que el terreno corresponde a las características de los bajo escrituras, bajo levantamiento topográfico, lo que ustedes consideren, y dejar aceptado todo eso. También es importante asentar si existe algún banco de nivel, si existe algún problema de desastre, de inundación o qué sé yo. Todo eso debemos de dejar para deslindar de responsabilidades, tanto al constructor como al supervisor, como al director responsable de obra, y obviamente que esté enterado lo que es el propietario, que si su construcción va a estar en una zona de riesgo, pues que él lo está autorizando de esa manera. Entonces ya hay posibilidades de irles dando responsabilidades. La que sigue, por favor. En todo momento en la obra deberá de permanecer un juego de planos detallado de construcción debidamente firmado y sellado por los responsables. Así como este juego de planos debe demostrar el sello del permiso de construcción, anexando las especificaciones detalladas del proyecto ejecutivo, validadas por el director responsable de obras. O sea, aquí ya estamos diciendo que debe de haber un proyecto ejecutivo firmado y sellado por las autoridades y por el director responsable de obra, pero también es importante que no se menciona, el propietario debe de firmar los planos, puesto que él está autorizando ese proyecto para construcción. Entonces también es importante y la responsabilidad del propietario, quien debe de estar avalando que él está autorizando y que él está dando los recursos para esa construcción. La que sigue, por favor. Bien, el uso de la bitácora deberá llevarse con la mayor responsabilidad, pulcritud, veracidad y objetividad, tomando en consideración el proyecto ejecutivo, realizando observaciones a la calidad de materiales, sus procesos constructivos, así como a demanda de obra, observando desviaciones y soluciones o especificaciones del proyecto ejecutivo. Por aquí se menciona pulcritud en el uso de la bitácora. Vamos a ver por qué hablamos de pulcritud. ¿Sí? La limpieza de las notas, sobre todo de la bitácora, es muy importante. Vamos a ver por qué es importante. ¿Sí? La que sigue, por favor. La escritura deberá efectuarse a mano con letra de molde. Aquí estamos hablando, se me pasó el principio, estamos hablando del uso de una bitácora tradicional, escrita. No estamos hablando de una bitácora electrónica, que también se pueden aplicar estos conceptos, pero aquí básicamente estamos hablando de una bitácora escrita. ¿Sí? Dice, la escritura deberá efectuarse a mano con letra de molde legible, sin abreviaturas y con tinta indeleble. No usar tinta susceptible de borrarse. Cuando existe error en la redacción, ortografía o interpretación, deberá anularse la nota con una leyenda que diga: esta nota se anula por error, realizando la nota correcta en una nota con el número consecutivo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Hijo, yo me equivoqué y le puse en lugar de lote 50, le puse lote 60. Pues ya no lo puedo yo tachar. A eso me refiero con la pulcritud. Entonces, se pone una nota que se anula por error, abro la siguiente nota y hago nuevamente la nota que estoy haciendo, pero ya haciendo la corrección. La otra no se firma, se queda nada más con la nota de que se anula por error. Una nota con tachaduras o enmendaduras automáticamente y legalmente es nula, con las consecuencias técnicas y legales correspondientes. Imagínense que en dado momento se autorice una losa con un armado diferente al que es el proyecto efectivo. ¿Quién está firmando? ¿Quién está autorizando esos cambios? Ya hay un cambio, ya hay una responsabilidad en el cambio del proyecto efectivo y de las especificaciones. O lo clásico, ¿sí? A veces una trave nos maneja varilla de 3/8, no tenemos, pues métele 2 varillas de media, ¿no? Sí, pero es un cambio de especificaciones. ¿Quién avala ese proyecto o ese cambio? Entonces debe de haber un responsable que avale realmente esas modificaciones. Eso es lo ideal. Muchas de las veces nos aventamos al ahí se va y tú métele 4 varillas de media en lugar de 4 de 3/8. Está bien, sabemos que es mayor resistencia, pero cumple con un área de concreto, no cumple con un área de concreto, ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces, ¿quién va a responder por ese cambio que se está realizando? Una nota con tachaduras, perdón, la que sigue. Dice, el término para contestar la nota de
de bitácora preferentemente deberán ser firmadas por las partes, la que asienta la nota y quien firma de enterado. Si una nota requiere de contestación o aclaración, esta deberá hacerse en un término de 48 horas como máximo, ya que de no hacerlo se tendrá por consentida y no se aceptará réplica o argumentación de desconocimiento. Y una vez firmadas las notas, los interesados podrán retirar sus respectivas copias. ¿Por qué se determinan 48 horas como máximo? Es poner un plazo determinado. En el caso del registro único de viviendas, se nos permite hasta 7 días de plazo. ¿Por qué? Porque en ese caso se hacen verificaciones, una por semana. Entonces ahí nos determinan que se puede dejar abierta una nota sin contestar hasta 8 días. 108 días que son las visitas. Pero en una obra donde se está de planta, donde se está supervisando todo el tiempo, 48 horas es un término razonable para poder responder las notas. De lo contrario, debe ser una responsabilidad que no conteste, bueno, lo está tomando como aceptada la nota que se está haciendo, ya sea para bien o para mal. ¿Sí? La que sigue, por favor. Los usuarios de la bitácora están facultados para aceptar y firmar las notas de bitácora del personal acreditado en el acto de apertura o los que se registren posteriormente de nota respectiva. A veces es interesante que durante el proceso de la obra hay un cambio del residente o obra, por si es algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el que se va y qué pasa con el que llega? El que llega tiene que registrarse a través de una nota de bitácora en sustitución de residente que ya no va a estar y que él se va a ser responsable a partir de ese momento. Lo ideal sería hacer un corte del avance de la obra para ver hasta dónde empieza su responsabilidad y dónde no lo es. Dice, el director responsable de la obra y el representante de o el propietario están obligados al uso de bitácora durante el proceso de la misma, así como la autoridad competente para dar indicaciones, solicitar y recibir autorizaciones, certificar dictámenes de laboratorio de control de calidad y otros. Aquí es importante comentarles que el director responsable de obra o el supervisor de la obra deben estar al tanto de solicitar una intensidad de muestreo, que sea mínima de muestreo, por cada construcción que se haga. Así sea una casita de 40, 50, 60 metros cuadrados, se debe tener una intensidad mínima de muestreo que debe de salir de las normas de construcción. Por ejemplo, la norma del 155 nos habla de que debe hacerse una muestra de concreto por cada 40 metros cúbicos o fracción. Está bien. ¿Y cuál es esa muestra? ¿De cuántos cilindros debemos de hacer? ¿Qué otro tipo de pruebas se tienen que hacer? ¿No? La del revenimiento, de exclusión de aire, en fin, ¿qué otro tipo de normas? Y todo eso debe de asentarse en bitácora de obra. ¿Sí? La que sigue, por favor. La custodia de la bitácora. Esta es la custodia de la bitácora por su carácter legal y como instrumento de control y seguimiento. Permanecerá bajo la custodia del director responsable de obra o, en su caso, el supervisor o el propietario, en su caso. Que el propietario normalmente da la instrucción de que se construya, pero no se mete a la obra. Pero hay personas que sí. Quedando disponible y accesible para que el representante de o el propietario pueda llevar a cabo las anotaciones pertinentes necesarias. ¿Sí? No sé si quedó claro en este punto quién debe tener bajo su custodia lo que es la bitácora de obra, ya que es un elemento legal, debe tenerse ciertos cuidados. La que sigue, por favor. Bien, todas las notas deberán seguirse consecutivamente, respetando el orden sin excepción. Esta regla tiene por objeto su identificación inequívoca cuando se requiera, porque no debe existir nota sin número. O sea que si nosotros dejamos una nota sin ponerle el número, ¿qué es lo que está pasando? Pues que estamos alterando realmente un documento oficial, lo cual deja sin validez la nota que no cumple con esos requisitos. Clasificación de la nota. Bien. A continuación se sugiere clasificar las notas en primera instancia por la fase que esté relacionada con la nota y en segundo término el tema.
Esto va a permitir facilitar la búsqueda de una nota en particular. La clasificación o tipología son las más comunes, pero se pueden hacer más. Son preventivas, correctivas, informativas o de seguimiento. Entonces vamos a ver cuál es una y cuál es la otra. La que sigue, por favor. Y en las notas preventivas. La nota preventiva es aquella que se anticipa a un inconveniente, dificultad o objeción, anticiparse a un daño o prejuicio. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una nota preventiva, esa como director responsable, como propietario, como supervisor, como ustedes lo quieren manejar, y podemos hablar de la seguridad del trabajador. A ver, se le recomienda al constructor que debe de usar arneses para tales alturas, o debe tener equipo de seguridad, debe tener sanitarios de acuerdo a la norma de seguridad del trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces estamos hablando de una nota preventiva, estamos previniendo un accidente. O en su defecto, se le recomienda al constructor que tome en cuenta que las juntas constructivas del bloque, del tabico, del tabicón, debe tener tales características y tales, de acuerdo a especificaciones. Estamos previniendo que se nos hagan algunas cosas anómalas que no cumplan con el proyecto o las especificaciones. Una nota correctiva es aquella que corrige cualquier desviación del proyecto ejecutivo o de sus especificaciones. Volvemos a lo del tabique. Si nosotros detectamos que están haciendo una junta constructiva en el muro a todo chueco, pues oye, te sugiero que te recomiendo, o te exijo, o lo que ustedes quieran manejar, tires o demuelas lo que está mal y lo vuelvas a corregir. Eso es una nota correctiva. ¿Sí? O que el acero está oxidado, obviamente hay diferentes tipos de oxidación. El acero oxidado no se debe permitir su uso dentro de una obra porque no cumple con los requisitos de calidad y adherencia. Entonces, retiras ese acero, por favor, corrígelo. Esas son las notas correctivas. Continuamos, por favor. Una nota informativa es aquella que indica un suceso durante el proceso de la construcción, notificando a las partes involucradas. A ver, consultor, propietario, director responsable, te notifico que está a punto de vencerse o se venció la licencia de construcción o no tenemos licencia de construcción, por lo tanto necesitamos que nos la proporciones. Entonces, una nota informativa que debemos llevar un tratamiento diferente a la nota correctiva o a la nota preventiva. ¿Cuál es la nota de seguimiento? Bien, es aquella que genera una instrucción o réplica dando a estas un seguimiento puntual hasta su solución. Por ejemplo, se solicita al constructor que nos demuestre la resistencia del acero de lo que está utilizando en los castillos. Ah, ok, perfecto. La norma tal y tal y tal de acero me dice que debe de tener ciertas características y deben de hacerse diferentes tipos de pruebas. Yo ya le estoy solicitando como supervisor, como director responsable de obra o como representante del propietario. Y se le da un plazo al constructor para que nos entregue y nos garantice que el material que está utilizando realmente cumple con la calidad y especificaciones que se mencionan en el proyecto, ¿sí? Que nos vayan a meter una varilla menor a la que no debe de ser. Entonces son diferentes procesos y debemos de saber de las normas cuáles son los procesos de pruebas se deben manejar. Entonces una nota de seguimiento. 15 días después me está entregando a mí los resultados del laboratorio donde me demuestra que sí cumple o que no cumple. Bueno, pues es una nota que yo le estoy dando seguimiento y ya sea que la siga yo abriendo o la tenga abierta o la cierre en ese momento, ¿no? O sencillo, no sabes que yo necesito que me entregues pruebas del laboratorio donde me demuestre la resistencia del concreto utilizado en castillos. Ok. Oye, pues es que no la saqué, entonces pues vas a tener que sacar un corazón, vas a tener que, me tienes que dar una solución. Entonces, por lo tanto, te hago la nota y en tanto no me des solución, pues ya tienes ahí una nota, ¿no? Una nota mala, tenemos que darle solución. En caso contrario, se tendrá que ver qué alternativas de solución se tienen que plantear. Bien, la que sigue, por favor. El contenido de cada nota deberá precisar según las circunstancias de cada caso. Su número, la clasificación, la fecha, la descripción del asunto y en forma adicional su ubicación, su causa, la solución, la prevención, la consecuencia económica, la responsabilidad si lo hubiera,
fecha de atención, así como la referencia en su caso a la nota que se contesta. Oye, te notifiqué en la nota 50 que me entregaras pruebas de laboratorio, no me las entregaste, por lo tanto, pues te voy a pedir que demuelas el elemento estructural, puesto que no tenemos la garantía de que cumple con las especificaciones y el proyecto ejecutivo. Entonces, ya estamos determinando cuáles notas tenemos que dar seguimiento. No sé si hasta aquí más o menos esté claro, si tengan alguna duda. Me gustaría continuarles. Si hubiera alguna duda o alguna situación, las preguntas las dejaríamos al final, pero sí me gustaría saber si vamos bien o podemos corregir algo, ¿no? Sí, vamos bien. Hay algunas preguntas aquí en el chat, pero las revisamos al final. Ya las revisamos, ¿no? Sí, arquitecto, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, la que sigue, por favor. Bien, problemas y sus soluciones. Para realizar una serie de notas, independientemente de su tipología o clasificación, se debe considerar que las partes involucradas deberán solicitar o indicar, y por otro lado, la solución propuesta y tiempos de solución y respuestas a una nota, dando solución a lo que se indica en cada nota. Encontramos una nota con un problema X. Resulta que la losa tal elemento no cumplió con la resistencia del concreto solicitado. Bien, yo te solicito, constructor, que en un plazo de 3 días me determines cuál es la solución propuesta y cómo lo vas a corregir. Obviamente avalada por el director responsable de obra, por un especialista en la materia estructural, o qué es lo que se va a hacer. Ese es el problema, esa es la solución que se nos tiene que dar. Todo a través de la bitácora. Recordemos que es un documento legal. La que sigue, por favor. Aquí ahorita vamos a ver más a detalle eso. La estructura de la nota debe ser con claridad, coherencia, con las correcciones adecuadas, la adecuación de la nota y la cohesión. La que sigue vamos a ver qué es el punto número 1, que es la claridad. Bien, dice claridad, comprensible para el lector. El receptor es capaz de entenderlo o a veces hay ambigüedades. Quiere decir que la nota debe ser clara. ¿A qué le damos clara? Precisamente de que se determine de qué estamos hablando, porque a veces, como dicen por ahí, cantinfleamos y ponemos notas que no lo entendemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser muy claros en la nota para que la persona que lea la nota lo entienda perfectamente y que sea clara desde el punto de vista de texto, ¿sí? La que sigue, por favor. La corrección, acá hablamos de normas del idioma, ¿no? Respetar las normas de corrección lingüística del idioma. Por ahí tuvimos un caso que de repente términos arquitectónicos que no conocíamos, me hablaban de Casa de las Palomas, dijimos. ¿Qué es eso de Casa de las Palomas? O sea, no entendía yo qué era la Casa de las Palomas. Resulta que eran las acometidas del cableado telefónico y de televisión en las azoteas. Y de repente me sacaban ese término medio raro de Casa de las Palomas. Muy raro, pero entonces es importante saber, lingüísticamente hablando, de qué estamos hablando, ¿no? Porque términos técnicos, términos que sean concretos y no cosas raras que a veces nos sacamos de la manga, ¿no? La que sigue, por favor. La adecuación apropiada a la situación comunicativa. Está bien construido en función de la situación comunicativa en la que se desarrolla desde el punto de vista del emisor y receptor o canal. O sea, el que emite la nota y el receptor de la nota debe tener mucha congruencia para poder entenderse claramente. ¿Sí? Quedamos a lo mismo de la claridad. La que sigue, por favor. Coherencia. Aquí también es importante. Selección de la información. En la cantidad y de la información se repiten a veces tantas palabras, informaciones irrelevantes, y a veces es lo que hablamos de la cantinfleada, ¿no? La calidad son las ideas claras y comprensibles, aparecen de forma progresiva y ordenada. La estructuración de la información de acuerdo al género textual, una carta, una narración, una descripción,
Una descripción breve de la problemática es importante. Progresión temática, se articulan las ideas de forma escalonada de manera que señale nueva información a la ya conocida. Distribución en párrafos, cada párrafo expresa una idea. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces repetimos tantas veces lo mismo, en la misma nota, que a veces no nos damos a entender que la nota debe ser clara y empezamos a hacer incoherencias con la misma nota de bitácora. A veces es importante razonarlo, pensarlo un poquito para ver qué tipo, otra vamos a ver eso, qué tipo de nota vamos a hacer. Vamos a hacer una nota preventiva, vamos a hacer una nota preventiva, lo más simple, lo más sencillo, pero que sea muy claro. Ahorita la checamos más adelante. Por favor, aquí lo que sigue. Cohesión. Conexión entre los elementos lingüísticos, ¿no? Recursos anafóricos, sustitución léxica, elipsis, sinónimos, hiperónimos, sustitución gramatical, pronombres, determinantes, adverbios relativos, marcadores textuales. Todo viene relacionado al texto, cómo se hace la nota en base a los términos y no hacer notas que sean coherentes. Más que nada que sean claras, precisas y concisas. Adelante. Bien, estructura de notas de bitácora de la obra. De cada nota lo señala el inciso cuarto del artículo 94 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, que a la letra dice: el contenido de cada nota deberá precisar según las circunstancias de cada caso, su número, su clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional la ubicación, la causa, la solución, la prevención, la consecuencia económica, la responsabilidad civil y la fecha de atención, así como la referencia en su caso a la nota a la que contesta. Creo que aquí está muy claro realmente, ¿sí? Si hay una nota anterior, cómo se debe de responder para darle continuidad o cerrar esa nota que quedó abierta. ¿Sí? Sí, por favor. Descripción del asunto. Las primeras palabras del asiento deben referirse a la finalidad de la nota e iniciar diciendo: se informa, se ordena, se instruye, se verifica, se certifica, se autoriza, se cancela, se determina, se solicita, se valida, se notifica, y a continuación escribir el asunto que motiva la nota, ¿sí? O el motivo de la orden que se emite. Ejemplo: se verifica la pintura de los pisos. Se ordena la sustitución del equipo X. Se autoriza el acceso a las instalaciones, a Pedrito o a quien sea. Se valida el oficio de tal fecha, emitido por fulano de tal, y se asienta en bitácora. Todo eso es como debe manejarse la descripción del asunto de una nota de bitácora. Sigue, por favor. La ubicación del problema es bien importante esto. En este dato se debe procurar precisar el lugar de forma clara para evitar que se preste a eludir responsabilidades en el sentido de decir: es que yo había entendido que era en otro lado, pensé que era aquí. A veces es importante manejar ejes de referencia y ser muy concretos en dónde se encuentra ubicado el problema. Lo que hay que mencionar la ubicación con datos suficientes para que se pueda localizar con datos, proceso, coordenadas, área, equipo, plataforma, planos, croquis, que no dejen lugar a dudas. Una cosa muy importante, a veces en la bitácora de obra, casi siempre, estamos acostumbrados a hacer notas, más no a sentar croquis de ubicación. Sí es importante que tengamos un croquis de la ubicación, manejando ejes de referencia, manejando ubicaciones a nivel urbano, en fin, como usted lo quiera manejar, pero sí es importante hacer notas y croquis dentro de la bitácora. La que sigue, por favor. Causa. A continuación de la ubicación se tienen que mencionar las causas del problema o de la observación, de forma breve pero con precisión, haciendo referencia a alguna especificación, plano, orden, instrucción que no se observaron o cumplieron, lo que perturbó la deficiencia. A veces las especificaciones no se cumplen, pues tenemos que hacer una breve descripción. No se cumple con el requerimiento del concreto solicitado, más en el cambio el constructor lo utilizó. Bajo su responsabilidad nos tiene que garantizar que se cumpla con la asistencia solicitada. De lo contrario,
tendrá que absorber, demoler, en fin. Esa es la descripción o la causa de la solución a la problemática existente consiste en anotar qué solución se debe proceder de acuerdo a lo que se indica en el crédito efectivo o sus especificaciones. Quedamos a lo mismo. Si no se cumple con un revenimiento y no se cumple con la resistencia, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la solución? Si es necesario demoler, ¿quién va a pagar esa demolición para que cumpla con la resistencia? Yo pedí 200, me está dando 150 de resistencia. Obviamente hay una situación ahí de diferencia. A lo mejor para no demoler se tiene que buscar una alternativa, buscar que el cálculo de un especialista nos diga que no pasa nada, pero entonces tenemos que ajustar el costo de ese material que no cumplió con las especificaciones, dejarlo asentado en bitácora, puesto que si el día de mañana hubiese algún problema, ¿quién es el responsable? El supervisor, el director responsable de obra, el propietario, porque no utilizó los recursos, o el constructor, porque no se dio cuenta de que su gente hizo una mala gestión. Entonces, ya se están deslindando responsabilidades. Sigue, por favor. Plazos de solución. Como consecuencia de las acciones que se le indican al contratista para dar solución al problema u observación, se establecerá un plazo máximo para que se haga a cabo, considerando uno que sea factible de cumplir, señalando una fecha fija. Por ejemplo, para llevarlo a cabo tendrá un plazo a partir de esta fecha hasta el 25 de noviembre próximo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues el 25 de noviembre va a tener que terminar la construcción del proyecto. De lo contrario, pues, ¿qué va a proceder? ¿No? ¿Alguna sanción? O, en fin, se tendrá se le da seguimiento y ustedes consideren en ese plazo de solución. ¿Sí? La que sigue, por favor. Prevención de una problemática. Es una parte importante de una nota cuando un buen supervisor toma conciencia de la importancia de este asiento, ya que si se ha encontrado el origen del problema, se saben sus causas y se ha determinado una solución. En base a la experiencia, se pueden tomar las medidas preventivas para que no vuelva a presentarse otro caso igual. Así, una bitácora puede ser tomada como base de conocimiento. Obviamente, la experiencia de algún residente, de algún arquitecto, de algún ingeniero, de algún responsable de obra, pues es muy importante porque, oye, pues no utilices una escalera que no cumple con cierta seguridad, pues, ya tuviste un accidente, pues corrígelo, ¿no? Entonces estamos hablando de prevenir una problemática, ¿no? La que sigue, por favor. Consecuencia económica y responsabilidad. Esta debe ser la última parte del texto de una nota, donde se debe señalar quién es el responsable de cubrir los costos que comentábamos, cuantificando los volúmenes de materiales y de trabajo pero se preguntarán que si tiene caso anotarlos en bitácora, si el responsable de pagar esto es el contratista. Tal vez no sea necesario, pero una supervisión de calidad y de perfección debe tener toda esta información porque puede servirle al momento menos esperado. ¿Sabes qué? Pues, tu tabique, tu muro de tabique que estás levantando está desplomado, está desalineado, no cumple con las juntas constructivas, no cumple con la resistencia de acuerdo a la norma de la 804 de la resistencia, puesto que tu prueba de laboratorio no ha sido entregada, no cumple la que me entregaste. Entonces, pues te comento que vas a tener que corregir todo eso. Entonces, pues tú sabes si sigues trabajando o lo vas a corregir demoliendo, no lo vas a hacer, pero bajo tu costo. Ahí es donde entran los costos que se deben de cubrir por parte del contratista, ¿no? O del responsable en su caso. La que sigue, por favor. Fecha de atención. En los casos en que se deje constancia del cumplimiento de algún evento, orden, instrucción, etcétera, o se esté contestando y cerrando una nota, se debe anotar la fecha en que se le dio atención, lo que va a permitir tener una referencia de los plazos y tiempos transcurridos, al tener un principio y un final. Lo que comentábamos, se apertura una nota y al final de darle cumplimiento a esa nota que está abierta, se pone la nota para cerrar la nota que dio lugar, que se quedará abierta esa problemática. ¿Sigue, por favor? Control de notas abiertas en una bitácora de obra. Lo comentábamos también hace rato. ¿Cómo llevo yo un control de notas de bitácora? Pues a veces abro la nota 10, donde le estoy diciendo que no cumplió su cimentación con la calidad requerida,
y ya voy a la nota 500, pero pues ya no me acordé de que en aquel entonces, al principio de la obra, no cumplió con ese concepto. Entonces, ¿cómo llevo yo un control de notas de bitácora? Bien, dice aquí, el supervisor debe prestar especial atención para tener un buen control de notas, tal y como establece el reglamento de la ley de obras públicas relacionadas con la misma, es su inciso 11 del artículo 95 que dice, perdón, todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso relacionar la nota de resolución con la que se le da origen. Por esta razón, de ser el caso, se deberá poner a cada nota una referencia de la nota que le dio origen. También para cada nota se deberá de referenciar si está abierta o cerrada. Vamos a ver más adelante un formatito donde tenemos una serie de notas abiertas, las notas que vienen de manera consecutiva relacionadas, y eso nos va a permitir tener un control de notas que no se han dado solución. Durante el proceso de la obra, oye, te vuelvo a recordar que tenemos esta nota abierta que no se le ha dado solución, te vuelvo a refrescar la nota diciéndote que no les has dado solución, quieres que demos solución y respuesta de inmediato. Entonces, eso nos va a permitir tener un buen control de nuestra obra a través de lo que es la bitácora. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Qué tenemos con una nota abierta o cerrada? Una nota abierta es cuando el asunto del que se trate se desprenden acciones posteriores que se deben verificar y o cumplir por cualquiera de las partes, como podrían ser instrucciones, órdenes, reclamos, procedimientos, etcétera, la que debe cerrarse con otra nota posteriormente, ¿no? Te notifico que el concreto de la cimentación no dio la resistencia solicitada del proyecto, de especificaciones, entonces hasta que me dé solución, en ese momento se cierra esa nota, y de lo contrario, tenemos que dar el seguimiento consecutivo hasta que se le dé la solución adecuada. Y una nota cerrada es la que no requiere ya elección posterior. Ok, se anota que lo que es concreto utilizado en cimentación, a los 28 días resultó positivo, por lo tanto, se cierra la nota. Y adelante, continuamos con este proceso constructivo. La que sigue, por favor. Bien, aquí tenemos un formato que es en las personas que estamos utilizando, un control de notas abiertas en la bitácora de obra. Tenemos, por ejemplo, la nota 1, ok, la fecha, lo que es la nota de apertura, el resumen. Le pusimos un resumen porque eso de estar leyendo todas las notas es un relajo. Entonces le ponemos como si fuera clave, ¿sabes qué es la nota de apertura? Reglamento de construcciones, ya si quieres más a detalle, pues ya se lee la nota, ubicación de la construcción, si corresponde a lo que estaba de acuerdo al proyecto, la base de urbanización, en fin, lo que ustedes consideren, y tenemos notas de seguimiento. Hoy tenemos clasificadas las notas. Si es informativa, pues ahí queda, no pasa nada porque es una nota informativa. Pero la nota, por ejemplo, la 3, dice ubicación de la construcción, hubo necesidad de tener una nota abierta y hasta la nota 54 se le dio solución. Pues, okay. Entonces ya fue corregida con tal nota en tal fecha. Pues se acabó. Pero la nota 5, por ejemplo, dice avance de urbanización, es una nota de que tenemos abierta, sí, tenemos una serie de notas donde se le está dando seguimiento, pero está sin cerrarse. Ahí tenemos un control de notas y todas las notas relacionadas, y que a la fecha, esa fecha, la nota 169, 193, no se ha dado solución, o sea, se le sigue todavía dando. En este caso no se da solución porque está en proceso de trabajo, entonces hasta que no se concluyen los trabajos se cierra esa nota, pero se le está dando seguimiento, ¿sí? Tenemos una nota preventiva donde estamos solicitando que en base a las normas se debe de tomar, inclusive ahí lo menciona la norma AA 176 CSFI de 2015, se habla de las pruebas de hidráulicas y sanitarias. Esa norma es, por decirlo, nueva, donde nos habla de la resistencia de pruebas hidráulicas a presión, que son 7 kilogramos, aunque nos marca el PSI, pero son 7 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero lo interesante es que las pruebas sanitarias, que casi
Es más, nadie los quiere hacer. Se prueban a medio kilo por centímetro cuadrado, porque son de PVC, se botan, etcétera, etcétera. Pero me ha tocado ver que en las obras, es que nunca me han pedido cómo se hace. Disculpa, sé que para poner todas las tuberías sanitarias, meterle presión. No, es que eso no es cierto, eso nunca se ha hecho. Disculpa, pero hay una norma, la norma yo no la hago. Las normas salen de las diferencias de dependencia, ¿no? Entonces, esas son las notas que tenemos como control de notas abiertas y tenemos una manera ya de dar el seguimiento a toda una bitácora y eso nos facilita mucho el trabajo. ¿Sí? Si continuamos, por favor. Aquí tenemos también otro formato de control de notas, donde tenemos el resumen de la nota, la fecha en la cual se aperturó la nota abierta, las notas de seguimiento, por ejemplo, la que está en blanco, que dice avance de urbanización, pues no se ha cerrado porque está en proceso, entonces está abierta la nota, pero más abajo tenemos, por ejemplo, pruebas de laboratorio. Pues yo no puedo cerrar las pruebas de laboratorio hasta que no se concluya la obra. Tienen que dar pruebas periódicamente, pues de aceros, de concretos, de compactaciones, de materiales. Entonces, hasta que no se concluye la intensidad mínima de nuestra solicitada, no se puede cerrar la nota. Y así nos vamos. ¿Sí? Seguimos, por favor. Es un ejemplo de notas de bitácora que no es una referencia, donde nos habla la hoja número 1, la nota, la fecha, la clasificación, de qué tema estamos hablando, pero viene abajo lo que es la descripción del asunto, la ubicación, las causas, la solución, el plazo, la prevención, la consecuencia económica y la responsabilidad en el caso de que las hubiera. Creo que esto básicamente nos apoya para saber cómo se estructura una nota de bitácora. La que sigue, por favor. Es la misma situación, es otra nota diferente, pero caemos a lo mismo, ¿sí? Hasta que se esté dando la atención adecuada. Creo que hasta ahí llegamos. La que sigue, por favor. Creo que hasta ahí llegamos con esta plática de bitácora de obra que esperamos sea de utilidad para ustedes. Y pues algunas preguntas que tengan, con mucho gusto les podemos, trataremos de responderlas, ¿no? Claro, arquitecto, muchas gracias. Se habilitaron lo que puedan activar sus micrófonos. Vamos a empezar por las preguntas aquí en el chat. Sí, aquí. Aquí preguntan, Gabriel García, ¿es válido seriar varias notas en una sola página? ¿Se puede hacer notas sin la presencia de terceros involucrados? ¿Y es correcto firmar antes que esté firme? Sí, Puesto a que ese tercero puede o no tener comentarios en dicha nota. sí se puede, acordémonos que tenemos 48 horas para que se dé respuesta a una nota de bitácora. Las notas seriadas, la idea es hacer notas, la nota, la fecha, la descripción de la nota, se firma y enseguida continuar con la siguiente nota. Y se puede ver en una hoja 3, 4, 10 notas las que nos quedan, ¿no? Pueden estar sin firmar por parte de la contraparte, pero para eso tiene un tiempo determinado para dar respuesta. Ok, muchas gracias. También pregunta Juan Carlos. Veo que la mayoría no incluye equipo, maquinaria y mano de obra en las bitácoras, las cuales deben de estar al inicio de la semana. Y si hay una baja o incremento, anotarlas. Y referenciarla idem a la nota donde se mencionó todo el personal y equipo. Sí, así es. Efectivamente, lo ideal, que casi a nivel particular no lo hacemos, es tener un programa y un calendario de materiales, de recursos, de personal para darle seguimiento. Esa es la labor del supervisor, donde se puede estar notificando que el constructor no está cumpliendo con un programa basado en un contrato.
Normalmente en el contrato se debe anexar ese programa de recursos, de materiales, de equipo, de herramienta, y si no cumple, bueno, pues ese puede ser motivo inclusive de rescisión de contrato, pero depende de nuestro cliente o del propietario y qué términos se haya hecho ese contrato, ¿no? Ok. Pregunta también José Antonio Rodríguez si las 48 horas son naturales o hábiles. Normalmente son hábiles, ¿eh? Sábados y domingos normalmente casi no cuentan. Sábados medios días, domingos trabaja, entonces normalmente se manejan como días hábiles, perdón. También pregunta Dulce Mariela, ¿podría repetir la ley de 1964 que mencionó al principio? Es la ley sanitaria de 1964, donde vienen varios artículos donde nos menciona los registros. Es una ley sanitaria que creo que se ha quedado olvidada y no ha sido actualizada desde aquella fecha. Ok. Pregunta Enrique Álvarez si podemos contar con la presentación del arquitecto. Tengo entendido que sí podemos mandarla, ¿verdad? Claro, claro. Perfecto. José Luis Pliego Cortés, ¿podría describir las diferencias con la bitácora electrónica y cuáles son los casos o dependencias en las que se usan? Sí, cada dependencia tiene su manera muy particular de utilizar las bitácoras. Por ejemplo, las bitácoras electrónicas para obra pública ya es más común. Una de las características es la firma digital que se coloca en la bitácora electrónica, donde sí les piden ¿cómo se llama? La firma digital de Hacienda, pero sí depende de la dependencia cómo la trabaje. Son variables, varían de alguna manera. Ahorita estamos trabajando básicamente lo que es la bitácora normal, la bitácora escrita, ¿sí? Pero sí hay diferencias con la bitácora electrónica. Ok. Diferencias no de texto. El texto se puede decir que viene siendo lo mismo, lo que es la estructura de la nota viene siendo lo mismo, nada más es la manera de cómo llevar el control de la bitácora. Ok. Ok. Pregunta también Dulce Mariela, si el líder del proyecto en obra es una psicóloga y es la representante legal, ¿se puede decir que está usurpando el lugar de un ingeniero o arquitecto? Si el propietario está Eh, determinando que ella sea la responsable y si ella tiene conocimientos y está al tanto de toda la información, puede firmar porque lo está determinando el propietario del proyecto. No es lo ideal, seguramente, pero si lo está determinando que firme su representación, adelante. Si tuviera el apoyo de un director responsable de la obra, sería lo ideal totalmente, ¿no? Pero sí se puede. Entonces, 48 horas. Comenta aquí igual otra vez José Antonio Toño que entonces las 48 horas se convierten en 6 días. No, pues quedamos que 48 horas, 2 días hábiles. Es hábil, sí. ¿El seguimiento de las notas abiertas se lleva en lo particular o también lo pone en la bitácora? No, se lleva a nivel particular como un control pues, de la misma bitácora para no estar leyendo toda la bitácora cada vez que estoy checando la obra. Ahora, déjame qué nota fue la que le puse que no cumplía con la resistencia, híjole, y empiezo uno a checar toda la bitácora. Entonces, es una manera de poder agilizar y tener un mayor control de la bitácora, pero es a título personal tener ese control, ¿eh? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? El control de las notas abiertas no es oficial, no es particular nada más, entonces, ¿no? Así es. Sí, es una manera de facilitarnos más el trabajo, más que nada, ¿no? Muy bien. Pues no sé, yo espero que pues, funcione, les sirva esta información
y obviamente se puede retroalimentar, hay muchas cosas que se pueden ver más adelante. Yo con mucho gusto estoy a sus órdenes, cualquier situación, con mucho gusto. Pues podemos reunirnos, podemos platicarnos, y por ahí tienen mi correo electrónico y con gusto estamos en comunicación. Comentan aquí en el chat, ¿puede citar algún caso en el que usted haya utilizado como defensa legal la bitácora? No, afortunadamente no. Nosotros a veces tenemos auditorías, en el caso de Infonavit, ya nos hacen las auditorías todo a través de la bitácora de obra. A través de esa bitácora nos checan todo el proceso de la obra. Entonces, si no cumplimos con algún requisito, es motivo de sanción. Podría ser ese el caso concreto de que sí funciona la bitácora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Es importante, arquitecto Pedro Flores, desde Reynosa. Las notas de bitácora, a raíz de las problemáticas que se ha dado en la Ciudad de México, es recomendable que la nota original y la copia que nosotros como DRO nos quedamos sean firmas autógrafas, ¿sí? Más no la tercera. Por cuestiones legales, una copia que no esté firmada con la que nos quedamos nosotros, si no es autógrafa, no es válida legalmente. Entonces, yo creo que sí es importante tener esa observación. Sí, estoy de acuerdo. Afortunadamente, en el caso de la bitácora, pues con la simple copia de la original, o sea, con eso no es suficiente, pero sí es cierto, legalmente una firma no autógrafa no debería de ser legal, más en el cambio sí la toman en cuenta porque hay un documento que está, el original se puede cotejar. Un documento que se puede cotejar la firma con la original también es válido y sí sí la aceptan. Pero al momento de un litigio, la bitácora, la original es la que se toma en cuenta, ¿no? Es la que se presenta en el juicio, ¿no? Sí, debe de ser así. No las copias es como enterado nada más. Sí, sí, para eso es el cotejo. Tengo mi copia, pero aquí está la original. Sí. Entonces, normalmente nos piden copias y nos piden la original para cotejar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Sí, lo que pasa es que cuando es el juicio contra el DRO, no tenemos los elementos de defensa. Yo estoy de acuerdo en que hay una que se tiene que comparar, pero muchas veces no se cuenta con el original y entonces a nosotros nos han recomendado, vinieron gente de México y nos recomendaron que la copia fuera autógrafa con la que nos quedamos nosotros. Y con eso, si no presenta la bitácora por cualquier motivo, nosotros tenemos un documento que sí es válido oficialmente. Cierto. Sí, normalmente a veces el propietario es el que procede a demandar, por decirlo así, a un director responsable de obra, y si el director responsable de obra no tiene una firma autógrafa, efectivamente no es válida, pero sí, normalmente los juzgados le piden las originales al que está procediendo a demandar, entonces sí se puede cotejar. Pero sí, lo ideal sería tener la firma autógrafa en cada una de nuestras copias. Entonces, los responsables de obra, que pues la verdad, yo les llamo directores y responsables de obra porque no van a la obra, firman sin ver, tenemos problemas de que, oye, no cumplió con tal situación de esto que me des una responsiva, sí, te la firmo y ahí está, ¿no? Pero no saben ni de lo que estamos hablando. Eso es muy común, entonces creo que tenemos que hacer más responsables al director responsable de obra. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, no queda más que agradecer al Colegio de Arquitectos de Hidalgo y al arquitecto José Paulino Vázquez Salazar por su presentación y sus atenciones.
de parte del Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón y de su presidenta Jordana Fascineto. Les damos las más gracias a todos por haber asistido. Si no han anotado su nombre para control de asistencia y constancias, favor de hacerlo en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Me da mucho gusto haber participado con ustedes. Muy agradecido y espero que realmente les pueda servir esta información. Muy amable y buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, arquitecto. Muy completo el curso. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, arquitecto Rafael. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.